Hola, ¿cómo están? Gracias por conectarte a Acción Exponencial. Este es un material que vamos a compartirlo y me gustaría también que lo compartas. Hagas tus recomendaciones y también todo lo que está acá, como decía Jaime Rodríguez, no lo creas, tampoco lo niegues, sino investigalo. Me interesa prácticamente partir el día de hoy de la parte medular a nivel de la interacción humana. ¿Cuál es la parte medular para nosotros? Es la comunicación, pero la comunicación humana. No cualquier tipo de comunicación y cualquier tipo de fundamentación, lo vamos a hacer a través de Paul Václavic, desde su material o su gran libro, La teoría de la comunicación humana, escrito por él y entre otros, que me parece muy oportuno. Lejos de los axiomas de la comunicación humana, que ustedes ya lo saben y los que poco a poco los vamos a tener que analizar, como por ejemplo la posibilidad de no comunicarse, los aspectos de contenido y los aspectos de relación, la puntuación de la secuencia de los hechos. Esto es importante porque lo vamos a analizar de una forma general nada más y después lo vamos a puntualizar. Los otros componentes de la comunicación analógica y la comunicación digital, que es sumamente interesante a nivel de la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, y algo más importante, creo yo, que tiene que ver con los niveles jerárquicos, en este caso la relación simétrica y la relación complementaria. Bueno, vamos al caso. Una persona en contexto laboral que llega atrasada. Ahora, cuando llego a contexto laboral, como ya lo había mencionado antes y es mi propuesta, es que todo lo que se da a nivel del contexto laboral se lo puede dar en el contexto familiar, educativo, religioso, entre otros más. Y por lo tanto, como estamos hablando de seres humanos, vamos a poner este caso, ya se lo he mencionado, una persona que constantemente llega atrasada a su contexto laboral. Wow, ¿qué pasa ahí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a percibir? Ya le hemos dicho que lo vamos a hacer en este caso desde una perspectiva general, pero basadas en la teoría de la comunicación humana. Recuerden, hay muchas situaciones que se presentan y las situaciones que se presentan están marcadas bajo una regla que necesitamos identificar prácticamente cuáles son esas reglas o acuerdos que se dan. La otra parte interesante a nivel de las conductas que se manifiestan tienen que ver específicamente con la interpretación o el significado que se le va a dar. Y ahí encontramos la parte de la semántica, en la que le antecede de las reglas, la parte sintáctica, y la parte específicamente de las manifestaciones conductuales son los aspectos pragmáticos. Para la teoría de la comunicación humana se centra más en la parte pragmática porque es muy interesante. Nosotros se nos complica prácticamente saber el significado que se le da a determinadas cosas, pero lo que nosotros identificamos son ciertas conductas. Por ejemplo, en el atraso sabemos e identificamos que constantemente llega atrasado. En una parte objetiva porque marcan el reloj biométrico o porque firman un registro de asistencia, así de sencillo, y ubican la hora y la hora no va acorde a la hora establecida o acordada. Y bueno, entonces tenemos una perspectiva más amplia y es donde vamos a considerar los puntos generales. Recuerden, hay muchas situaciones en las cuales no solamente nos vamos a preguntar el por qué lo hace, sino que nos vamos a preguntar el para qué lo hace. Y a partir del para qué también se genera un grado de relación. Y ahí es donde nosotros manejamos la parte de la función y en sí la relación que se da. Tengo una persona que llega atrasada y tengo una persona que tiene que aplicar una consecuencia. Así de sencillo, para todos los atrasos está la regla que es una consecuencia determinada. Cualquiera que está fuera y cualquiera que esté determinada dentro de la organización. Y justamente es ahí donde nosotros consideramos que se da un tipo de relación, donde el sujeto, mientras más atrasos tiene, en este caso, y si no se aplican las consecuencias, justamente nosotros vamos a ver que esos atrasos, prácticamente esas conductas de atraso, van a seguir incrementándose. Y bueno, lo podemos observar en el momento de aplicar las consecuencias. Claro está, basadas en la normativa, o si no, buscar estrategias que realmente no sean las esperadas por el trabajador. Y claro, por supuesto, que generen un buen clima o ambiente laboral. Eso también es interesante. Ahora, todo esto es una información que necesita ser interpretada y recuerden, la persona que llega atrasada va a ser percibida de una u otra manera para otros de una forma determinada. Por eso se habla de información y de retroalimentación. ¿A qué me refiero? Si posiblemente la persona que tiene que aplicar una consecuencia observa el atraso y dice, pobrecito, tiene familia, bueno, y tantas cosas más. Posiblemente esa misma persona que tiene que aplicar una consecuencia maneja una regla y menciona prácticamente que con él va a ser más flexible. Y bueno, esa flexibilidad que él maneja puede ser interpretada, por eso es información también para la persona que llega atrasada. Puede hacer que prácticamente esos atrasos se incrementen o de pronto también tome conciencia y puedan disminuir. Todo eso tenemos que irlo analizando. ¿Por qué? Porque una cosa es la información y la información de uno y del otro genera retroalimentación. La información de no aplicar una consecuencia o la información de aplicar la consecuencia de una forma inadecuada
o de una otra manera aplicarla cuando en este caso no debo de aplicarla. Puede ser de una otra manera aspectos que generan información para el incremento o la disminución, en este caso, de los atrasos. Creo que hasta ahí tenemos una perspectiva ya global, pero también tenemos que analizar los componentes de la metacomunicación. Observen que la metacomunicación para nosotros hace alusión a que no solamente nos vamos a considerar como un sistema el cual necesitamos identificar las reglas, sino que también esa misma persona que llega atrasada puede servir de una otra manera para modelos para otros. ¿A qué me refiero? Hoy llega atrasado uno, después en el siguiente mes ya son dos, después son cuatro y así. Tenemos que ver prácticamente qué es lo que está pasando a nivel, en forma general, donde identificamos que hay un metamensaje que se está dando y ese metamensaje tiene una regla y una forma específica que se está estructurando y que si no tomamos en consideración esto se va a proliferar. Creo que tenemos ahí una perspectiva amplia y bueno, y ustedes se van a preguntar algunas cosas, pero para que el atraso continúe es porque nosotros estamos aplicando conductas redundantes, por supuesto. Así como el atrasado tiene su conducta redundante, la persona que tiene que aplicar una consecuencia también es redundante. Y ese sistema, en este caso circular, es una redundancia que tenemos que identificar cuáles son las acciones que tenemos que disminuir en base a qué estrategia. Dado en este caso hablo de estrategia, claro que van a decir, usted está hablando del modelo estratégico. Estoy utilizando determinados términos, en este caso, si de pronto queremos cambiar en ello, voy a decir qué acciones voy a tomar, ¿de acuerdo? Porque justamente cuando mencionamos a nivel de la teoría de la comunicación humana, lo que estamos hablando es de conductas. Entonces, ¿qué conducta tiene el sujeto? El atraso. ¿Qué conducta tiene la persona que tiene que aplicar? En este caso, una benevolencia, por así mencionarlo. Bien. Y se generan las nuevas reglas de juego. Y ahí, por favor, es necesario identificar cómo son las reglas, porque las personas que van a ingresar al trabajo van a observar la cultura. ¿Y cuál es la cultura? Cómo se hacen las cosas. Así de sencillo y cómo se vienen haciendo. Por lo tanto, no se asombre si usted dice, ay Dios mío, en esta empresa todos están llegando atrasados. ¿En qué parte la cultura se ha fomentado a través de la aplicación de límites en base a las normas y las consecuencias, pero sobre todo cómo hemos generado una nueva cultura? ¿Y qué es la cultura? Prácticamente los hábitos que se aplican en un determinado contexto. Bien, y ustedes se preguntan, ¿esa persona que está llegando atrasado acaso no piensa? Bueno, lejos de pensar, no sabemos realmente lo que piensa, porque ahí entraríamos en un dilema extenso realmente, sin límites o ilimitado. Pero resulta que a nosotros nos interesa prácticamente son las conductas. Sí, tenga presente, son las conductas las que a nosotros nos interesan. Y a veces nosotros nos preguntamos si eso es normal o anormal. Luego de si es normal o anormal, quien establece la normalidad y la anormalidad es el propio contexto. Por ejemplo, la persona que tiene que aplicar una consecuencia ve el atraso como una situación normal, no la ve como complicado, entonces no hay un problema a resolver. Cuando verá el problema es cuando ya no es un sujeto que llega atrasado, sino son 2, 3 y lo demás, y ya existe una presión para ello. Ahí puede considerarlo posiblemente un problema. Entonces nos vamos a preguntar también si la persona está consciente o no está consciente. Bueno, esto es bien complejo, pero lo que quiero mencionar es lo siguiente: si tengo un reloj biométrico, la persona tiene que marcar, y si la persona tiene que firmar un registro de asistencia, pues tiene que ubicar un horario determinado. Lejos de que tengamos ciertas características psicóticas, el ser humano está consciente. Pero más allá de la conciencia o no conciencia, nosotros tenemos, las personas que somos responsables, que se genere la funcionalidad de este sistema. Y por lo tanto, ustedes ya van a observar que es un componente circular. ¿Cómo es circular? La persona atrasada y la persona que aplica la consecuencia. Y esto va generando un circuito. Y uno se pregunta, ¿es la causa o el efecto? Es decir, la persona que está llegando atrasado, ¿eso es la causa? Muy bien, para que se siga incrementando, ¿o es un efecto de la no aplicación de la persona que tiene que aplicar las consecuencias? Por lo tanto, ahí nos quedamos en pregunta, ¿es una causa o un efecto de los atrasos? Y son ambas. Es una causa y también es un efecto, porque lo vemos en una forma circular. Y es ahí donde debemos detenernos. Y la otra pregunta, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Realmente lo voy a ver desde una perspectiva del pasado o del presente? Si usted no aplicó alguna consecuencia en el pasado, no se haga lío.
Retomen el presente. Aquí nos toca resolver los atrasos de ahora y es en este momento donde debemos de aplicar las consecuencias. Lejos de hechos y que nos vamos a detener en el pasado porque es bien complejo y generaría grandes conflictos, lo que debemos trabajar es el ahora. Si no asumió usted una responsabilidad de llegar puntual, si usted no asumió una responsabilidad de aplicar una consecuencia por los atrasos, recuerden, tienen el tiempo y el momento de hoy para hacerlo. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad porque muchos realmente vamos a tener una conducta para no asumir determinadas responsabilidades. Algo que también es necesario acordar es los mensajes que estamos dando. Bien, porque la persona que llega atrasada está dando un mensaje a los demás y puede ser: a mí no me toca, conmigo no se aplica la normativa o lo demás. O en el caso de la persona que tiene que aplicar la consecuencia, el mensaje puede ser: es para todos, miren que soy benevolente, miren que soy flexible. Pero recuerden, ese mensaje puede generar una gran distorsión. Recuerden, tengan presente que lejos de lo que se piensa, nos interesa son las conductas. Algo importante es ver si la situación de la persona está consciente o inconsciente. Lejos de que si no está consciente, yo le diría que al fin de mes, en este caso, deténgale el pago para ver si está consciente o inconsciente. Si se lo reclama, pues bueno, ya está claro que está consciente, ¿no? Por supuesto. Si la conducta es normal o anormal, ustedes verán si esa conducta usted la permite o no la permite. Una vez que la permiten, ustedes están generando unas nuevas reglas de juego. Y esas reglas de juego, de seguro muchos de los trabajadores van a querer participar. Si, pocas palabras, si a él no le hacen nada por llegar atrasado, a mí tampoco me hagan nada por llegar atrasado. Bien, no se detenga, como les había mencionado tanto en el pasado, céntrese en el presente. Entonces recuerden que hay situaciones redundantes y situaciones circulares. Y después podemos ingresar a otras personas en la parte circular, puede ser. Pero bueno, a partir de ahí tengan una perspectiva más amplia, complementenla y si tienen alguna sugerencia, háganla saber. Recuerden que estos videos son diseñados para que ustedes puedan incrementar más su información, pero también que nos hagan partícipe de algún tipo de recomendación. Un abrazo para todos, gracias por compartir en la base que es para nosotros la acción exponencial.